Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Rafa, qué gusto. Mi querida Laura, amigos del auditorio, es un placer darle la bienvenida esta noche con mucha información, pero antes queremos saludar también a Noé Romero, que hoy nos acompaña en la traducción de la lengua de señas mexicana. Saluda a Noé y vamos a tener mucha literatura, tenemos muchos libros, por ejemplo, este de Faye Berman. Mexamérica, ¿cómo es esta relación y hacia dónde va el acuerdo bilateral entre México y los Estados Unidos a partir de la visión de los artistas, de los creadores que viven en la Unión Americana? Jamás nadie es el título del nuevo libro de Beatriz Rivas. Aquí están en el estudio, entrevistada por Irma Gallo. Y además, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, Chile es el país invitado de honor. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Vamos a comenzar con una presencia muy notable en nuestro país que vamos a tener próximamente. El célebre lingüista, filósofo, historiador y activista político Noam Chomsky es el encargado de encabezar el programa de la 10ª edición de la Ciudad de las Ideas. La fiesta de las mentes brillantes, lúcidas en Puebla va a tener como eje principal el pensamiento crítico. La Ciudad de las Ideas cumple 10 años y lo celebra a lo grande, con invitados como Kevin Kelly, el fundador de la revista Wire, y por primera vez habrá eventos de The School of Life, un día del conocimiento y talleres abiertos al público. Este año hay que enfatizar los valores, los principios y la misión que desde un principio ha tenido la Ciudad de las Ideas. Y esta es la de empoderar la mente humana, es decir, realmente tener un pensamiento crítico. Esto es mucho más allá de la educación, porque gente muy educada con títulos académicos del primer mundo, pues ha votado por malos líderes, no ha comprendido bien ciertas políticas públicas y no se ha cuestionado realmente por qué las cosas son como son. Con esa preocupación hicimos un ejercicio de cerrar los ojos e imaginarnos que no sabemos de dónde venimos, si somos hombres o mujeres, si somos mexicanos o franceses, si creemos en una religión o no creemos en algo. Los ejes temáticos de esta 10ª edición, llamada Beyond X, son 3. La defensa de la libertad. 2, la importancia de tener una cultura de emprender y de responsabilidad social. Y 3, que también es fundamental y que es probablemente lo más importante, es cómo lograr una prosperidad incluyente a través de ideas disruptivas. La Ciudad de las Ideas se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en la ciudad de Puebla, pero todos los eventos se podrán seguir vía streaming en su página web. Noticias 22, Irma Gallo. Y los invitamos a vivir la época estival. La temporada de otoño volverá a ser de música mexicana en el Centro Cultural Roberto Cantoral, espacio que ha convocado a más de un centenar de autores y compositores de música de concierto tradicional, popular, para celebrar los sonidos de nuestra tierra. Con el objetivo de promover la música de los compositores mexicanos es que surgió el Festival Artístico de Otoño. Los 14 conciertos gratuitos que forman parte del programa estarán a cargo de Onyx Ensemble, el pianista Roberto Bravo y la violinista Montserrat Prieto. Destacan además los conciertos temáticos El Rey, en donde se interpretarán canciones de José Alfredo Jiménez y El Guapango. También se realizará la premiación del concurso de composición Arturo Márquez para orquesta de cámara. Este festival integra además las jornadas Inba-Sac. Estas jornadas Inba-Sacem tienen ese sello muy particular, que tocan exclusivamente música de compositores mexicanos, mucha de ella de reciente creación. En las jornadas se han estrenado muchas obras que, bueno, pues de ahí, a partir de ahí cobran vida, ¿no? Y también otra labor muy importante, no solo son los estrenos, sino la reinterpretación de obras, porque generalmente en el medio de la música contemporánea, sobre todo en México, bueno, es común que se estrenan las obras, lo cual es muy bueno, ¿no? Hay que darles vida, pero a veces no es tan fácil que luego se sigan interpretando, ¿no? Además de tener como escenario la sala del Centro Cultural Roberto Cantoral, las jornadas se realizarán en el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte.
En esta ocasión se interpretarán cerca de 60 obras, son 50 composiciones, participarán 53 compositores y habrá pues varios estrenos, entre los cuales destacan estrenos del maestro Felipe Pérez Santiago, que nos acompaña por acá, el maestro Hugo Rosales. Tenemos también de Ricardo Son, es un compositor mexicano radicado en Rochester desde hace muchos años, de David Hernández Ramos, Pablo García, María Granillo, Juan Pablo Contreras, que en esta ocasión la Sociedad de Autores le comisionó una obra para el concierto inaugural. Noticias 22, Alberto Aranda. Este jueves 12 de octubre inicia la Feria Internacional del Libro del Zócalo, con Chile como país invitado. Vamos a conocer parte del programa que va a presentar la delegación chilena en esta Feria de las Letras. La 17ª Feria Internacional del Libro del Zócalo tiene como país invitado de honor a Chile. La nación andina ofrecerá más de 50 actividades y una muestra representativa de las nuevas voces de su literatura y otras expresiones culturales como la música independiente y el cine de animación. Lo que tenemos hoy es como una gran oportunidad de actualizar la mirada de los mexicanos sobre la cultura chilena contemporánea. Entonces, la verdad, los 38 nombres, cada uno es muy contundente. Vamos a tener, por lo tanto, poesía, narración, crónica. Vienen dos grandes cronistas que hoy día con sus plumas también críticas están marcando el debate público en Chile, como son Óscar Contardo y Pedro Cayuqueo. Por lo tanto, yo diría que el rasgo principal va a ser la diversidad de autores, la diversidad de lenguaje. Algunas de las plumas chilenas consolidadas que se darán cita en la Plaza de la Constitución son Alejandro Zambra, Elicura Chihuailaf, Boris Quercia y el mayor dramaturgo chileno contemporáneo, Guillermo Calderón. Esta feria abre un espacio en México no solo, digamos, a los autores consolidados por la industria editorial, sino que también a autores nuevos, a voces nuevas. Esa es una peculiaridad de esta feria. También va a haber presencia del sistema editorial independiente chileno. Vamos a tener más de 20 editoriales chilenas que están también jugando un rol muy importante en la generación de una oferta diversa. Además de esta vasta oferta, Chile rendirá homenaje a 3 de sus figuras artísticas más connotadas. Nos pareció interesante organizar 3 grandes homenajes, 3 figuras muy diversas entre sí, pero muy marcadoras de la cultura chilena en momentos distintos. Uno es Violeta Parra. Roberto Bolaño y el escritor, cronista y artista plástico Pedro Lemebel son los otros 2 homenajeados. Y fue un hombre que con su trabajo político y su producción literaria iluminó, diría yo, ciertos rincones de Chile que los chilenos no queríamos mirar. Es decir, habla de la marginalidad, habla de la pobreza, habla de la homosexualidad. Invitarlos a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta enorme y maravillosa capital latinoamericana como es Ciudad de México, a encontrarnos en el Zócalo entre el 12 y el 22 con una programación extraordinaria acerca de Chile, con buena música chilena, con buen teatro chileno, con buenos autores chilenos, con gran narrativa, con crónicas, en fin, 12 días para saber un poco más del Chile actual. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ahí estaremos sin duda. Y para irnos al corte les anticipamos que se espera que en 2050 sean 80 millones de mexicanos viviendo en la Unión Americana. Y a propósito de esto, ¿cuál es el futuro de las relaciones bilaterales? Vamos a viajar a Mexamérica. No se vayan. Las expectativas que los otros depositan en nosotros pueden llegar a ser un lastre y no una motivación. El cineasta Raúl Cuesta regresa al circuito comercial para recordarnos que los días no vuelven. Si somos 100 millones de habitantes,
¿Cómo puede ser posible que no tengamos atletas de alto rendimiento para que compitan a nivel internacional y seamos una potencia? Eric era un chico que tenía mucho futuro dentro del medio del tenis nacional. El director Raúl Cuesta nos presenta el documental Los días no vuelven, un trabajo que tiene como telón de fondo al tenis. Los 3 mejores del mundo a nivel juvenil. Yo lo que quería evocar era pues este tema de las expectativas sobre los hijos, ¿no? Hacerlo, retomar, que la gente que lo viera pensara si tiene hijos o si tú fueras un hijo y estás en el deporte. Y también se reflejan en otros aspectos de la vida, ¿no? Que las exigencias de tus padres pues de repente pesan mucho, ¿no? Y ese para mí era como el punto medular de la película. Enrique Jara apareció. Esta es la historia de un hombre que en su infancia contaba con el talento y el apoyo de sus padres para convertirse en una figura sobresaliente en el tenis nacional. Al final, su destino tomó un rumbo diferente. La narrativa te podría decir que pues, está planteada en los escenarios que yo me acordaba de niño que eran importantes para Enrique. Su casa, las canchas de tenis, las canchas libres, el entrenador, Alejandro Sandoval. Entonces fue por ahí donde empezamos a hacer la película. Y de repente, grandes derrotas. No tenía como ningún arma para competir contra su proyecto. Brincó al tenis profesional y desafortunadamente no lo ha hecho. No sirve, no están haciendo nada, están perdiendo el tiempo. Pues es muy difícil meterte en la vida de alguien, ¿no? Sea extrovertido, introvertido, llegan momentos en los que pues, la gente de repente te dice hasta aquí, ¿no? El mejor singlista de México entrena en las peores canchas de México. No estábamos preparados, güey. Sin dinero, güey. Aunque es un tema que apenas se menciona, Los días no vuelven también deja de manifiesto el nulo apoyo que recibe este deporte en nuestro país y el poco interés de que las cosas cambien. Pues, por ejemplo, en el caso del tenis en Estados Unidos tienen centros regionales, ¿no? De desarrollo y estamos viendo los resultados con ellos. Ya en el caso concreto de los jóvenes que están saliendo de jugar de 16 a 20 años en Estados Unidos, tienen alrededor de 10 jugadores entre los 200 del mundo y nosotros no tenemos ni uno. Raúl Cuesta ya prepara su siguiente proyecto. Se trata de la serie Versus, en la que sigue de cerca a tenistas profesionales que comienzan a despuntar en el llamado deporte blanco. Noticias 22, Julio López. Mexamérica, un libro para entender y para ser entendidos. Faye Berman, su autora, está aquí con nosotros para explicarnos de qué se trata esto, que es una tercera nación, es una nueva cultura, es una mezcla de 2 o más culturas. Empecemos, ¿qué te parece, Faye? Bienvenida. Por la definición de Mexamérica, nosotros conocemos una definición de lo mexicano norteamericano, que es obviamente este término de chicano, ¿no? ¿Qué es un mexamericano? Bueno, yo no quería usar Mexamérica? chicano porque se refiere a un periodo muy específico de la historia de los mexicanos del otro lado. Estamos en una época donde los mexicanos no vuelven, donde la inmigración neta se ha vuelto negativa, los que están para quedarse, y se está cuajando, en mi opinión, una nueva cultura que tiene olores, sabores, colores distintos a México, por supuesto, empapada de la cultura mexicana, pero también infiltrada por el American Way of Life y también por el resto de las culturas latinoamericanas que se mezclan en los vecindarios hispanos, y hay una cierta sazón de lo afroamericano, lo asiático, lo judío, y creo que irse del otro lado y adaptarse a otro país te vuelve otra persona. Y sí hay ejemplos que describen esa diferencia, ¿no? Que somos distintos. Estás hablando, digamos, de esta nación, por llamarla de alguna manera, contemporánea, que tiene características distintas a otras migraciones. Está no es una nación, ¿no? Porque digamos, entre comillas, ¿no? Sí. Esta, llamémosle, esta cultura, esta forma de vida. Creo que el mayor asunto es que estamos muy enfocados en los indocumentados,
por buena razón, porque es un caso muy importante, con muchos efectos deplorables para México, con casos difíciles en Estados Unidos, pero son un porcentaje pequeño de la población mexiamericana. Ahora, tú haces aquí, entre otras cosas, un retrato de mexiamericanos a través de la cultura, el arte, tanto cómo han sido vistos, pero también quienes han ido allá a dejar una huella. Platícame cómo hiciste esa selección, porque pues, son muchos los académicos, los artistas que tienen esta relación de ida y vuelta México-Estados Unidos. Bueno, llevo más de una década escribiendo de esto, y fui seleccionando o los que más me gustaron, o los que me parecían más emblemáticos, o los que me parecían más interesantes, y una especie de variedad, porque, por ejemplo, yo vengo del mundo de la danza. Nunca encuentras en libros sobre artes escénicas danza. Entonces quería incluir danza, teatro, cine, artes plásticas, arquitectura. Entonces ahí tenemos lo mismo a un Samuel Ziman, que a un Carlos Reigadas, que un Gabriel Orozco. Y no quería irme solo a las artes, porque cuando se retratan a los hispanos y a los mexicanos en Estados Unidos, a los héroes de esa cultura se muestra deportistas, actores. Yo quería mostrar científicos, emprendedores, médicos, arquitectos. Bueno, por un lado son esto que podríamos llamar viñetas, o que se han llamado una especie de viñetas, y también tienes temas como tal, por ejemplo, el asunto del voto latino, otros temas como la alianza de los latinos y de los judíos para ciertos objetivos, para ciertos fines. Estos temas también son manejados de una manera independiente, en conjunto trabaja el libro, pero también digamos que son temas muy específicos. Bueno, sí, pero son dentro de lo que es el contexto sociopolítico, ¿no? Que es bastante distinto del contexto de ser mexicano en México, ¿no? Es decir, esta situación de hacer alianzas con otras minorías es muy típico de Estados Unidos, no es una cosa típica de México. El tema de la frontera, desde luego, está ahí presente. Sí. Es un tema que ahora cobra una gran vigencia. Este es un asunto que, como ya nos decías, lo has estado trabajando desde hace muchos años, has escrito para muy diversos medios sobre esto. Ahora que tenemos esta conflictiva frente a Donald Trump y que nos preocupa, y que cada día estamos viendo que si el DACA, cuáles son las medidas que va a tomar, esto, ¿tú crees que está dirigido a un público específicamente interesado en ello, a quienes lo están viviendo? ¿Lo pensaste en una población abierta? Yo lo pensé en los mexicanos, que siempre hablan de los indocumentados, y lo pensé también para los americanos. Es decir, a mí me ha sucedido que hasta el año pasado, hasta Trump, es decir, hablar de DACA era así como, claro, es una palabra inventada, eso no existe, aunque apareciera en primera plana, ¿no? Y pienso que en México hay un gran interés también, porque todo el mundo tiene un primo, un tío, un abuelito, un hijo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de cada 10 mexicanos hay 3 mexiamericanos. Efectivamente. Y como decía Rafa hace un momento, esta cifra tan impresionante, que en el año 2050 habrá 80 millones de mexicanos o de mexiamericanos en los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Es una población que es creciente. Sí, y es creciente especialmente por los nacimientos. Es decir, la inmigración se ha vuelto negativa, los nacimientos de niños estadounidenses, de padres, de progenitores mexicanos, está creciendo a una enorme velocidad, tiene implicaciones para la fuerza laboral, son gente que se va a quedar, es una población que está íntimamente conectada con México por lo pronto. Es decir, ahorita somos primos, pero quién sabe, es decir, ahorita son familias enteras que están allá. Es decir, ¿a qué distancia de alianza familiar se separa eso?
¿Cuál es el escenario que tú prevés para, digamos, un futuro mediano, un futuro como este que estamos planteando, el año quizá 2050, que parece lejano, pero no lo es tanto? Ay, no sé, no soy maga. ¿Quién se hubiera imaginado a Trump? Sí. ¿No? ¿Tú prevés no esto que se dice una influencia definitiva en la cultura, una transformación, o seguirá siendo, digamos, esto que es Mexamérica? ¿Se mezclará? ¿Cuál es la tendencia que está ocurriendo? Yo creo ¿Se va que por lo menos con... la periferia va a dejar de existir por el simple hecho de que va a ser es la minoría que crece a más velocidad. Y es una población que se está adaptando, que no se va a regresar a México. La mayor parte, ¿qué será? 70% tienen documentos, ¿no? O más. Entonces será una población que se mezcle con el resto, cuya influencia quizá permee al resto de la sociedad. Ya y no sucede, se quede ya sucede. Es decir, el español mismo está infiltrado por el inglés, pero también está infiltrado por la jerga puertorriqueña, la jerga dominicana. Pues mira, te agradecemos mucho que hayas venido y no se nos olvide mencionar que el 12 será la presentación, ¿no? Cuando se abra la Feria del Libro del Zócalo Capitalino. Yo creo que hay muchísimos temas que comentar. Ayer habrá la oportunidad por parte del público de tener acceso a este diálogo con Fey Berman y descubrir más de este espacio que es Mexamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fey. Y bueno, pues ahora continuamos el noticiario con Rafa, que nos tiene más información. Gracias, mi querida Laura. Enhorabuena, Fey, y un tema que tiene muchas aristas. Como también lo tiene en otras latitudes el arte de impacto colateral de Joshua Ocon, que llega al Museo Universitario Arte Contemporáneo. Son 2 décadas de trabajo reunidas en una muestra que indaga en las repercusiones del capitalismo global. Una visión del trabajo de los últimos 20 años del artista visual mexicano Joshua Ocon llega al Museo Universitario de Arte Contemporáneo bajo el título Colateral. El trabajo interactúa con diversos grupos y formaciones sociales para luego cristalizar en piezas mayormente fundadas en el audiovisual y la instalación, en piezas que apuntan hacia una crítica. La temática en la que se enfocaron los curadores es en la idea de las relaciones internacionales, o más bien como un intento de a través de las obras hacer un mapeo sobre las condiciones de la globalización. Muchas de mis piezas aluden como a este contexto que es relativamente nuevo en nuestra historia de los últimos 20 años, en los cuales el neoliberalismo se vuelve como el sistema global. Entonces muchas de las obras aluden a esta como condición del capitalismo global. Nacionalidad, etnia, origen social y sexualidad están presentes en esta muestra, curada por John Welchman. Parte fundamental del neoliberalismo es la cultura del consumo y cierta violencia que hay de alguna manera detrás de los escenarios, es decir, la imagen que nos pintan los medios de comunicación y que nos pinta en general la cultura del consumo, de alguna forma en las obras se contrapone con ese trasfondo violento que es parte del mismo sistema y que no siempre se nos presenta de manera clara. Parte importante de la propuesta de Joshua Ocon tiene que ver con el cuerpo y su presencialidad. Por ello, no duda en emplear recursos escatológicos como una instalación de tubería a través de la cual circula vómito o incluso un inodoro. En la cultura del consumo tendemos a ser consumidores pasivos, es decir, un consumidor pasivo se olvida de su propia presencia, se olvida de su propio cuerpo, no cuestiona, deja de haber pensamiento crítico y por lo mismo deja de haber conciencia de uno mismo. Yo aquí hago o utilizo los medios, el video, etcétera, de manera tal que se genere conciencia de tu propio cuerpo, de tu propia presencia y de tu propio punto de vista. La exposición colateral de Joshua Ocon estará abierta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 11 de febrero de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Antes de la pausa, les queremos comentar que se están llevando a cabo las evaluaciones a la reconstrucción de la parroquia de San Felipe Apóstol, esto ya en Tlaxcala. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda y el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, visitaron el recinto ubicado en el municipio de Ixtacuicla. La parroquia de San Felipe Apóstol es una joya del barroco temprano, ubicada en este municipio de Mariano Matamoros, allá en Tlaxcala, y fue recorrida por los funcionarios para ver cuáles fueron los daños ocasionados tras el sismo del pasado 19 de septiembre y cuáles serán las medidas para llevar a cabo la recuperación de este importante recinto, donde también se vio afectada la capilla conjunta de la Virgen de Guadalupe, pero bueno, ya está ahí el trabajo para rescatarlo cuanto antes, y también continúa el apoyo, Laura, para los damnificados. Sí, justamente el Sistema Nacional de Fomento Musical y la Secretaría de Cultura anunciaron conciertos. Estos se van a llevar a cabo este sábado y domingo, que son 14 y 15 de octubre. No va a haber recuperación, es en la Orquesta Carlos Chávez, y lo que van a presentar en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo, son obras de Bizet, obras de Arturo Márquez, y lo que están pidiendo es que no va a haber recuperación económica, no hay que llegar con dinero, no hay que comprar boleto, hay que llegar en especie aportando artículos como pueden ser latas de verduras, atún, frijol, granos, alimento para bebés, todo enlatado, todo muy bien envasado, sopa de pasta, alimento como cereales, por ejemplo, sábanas, cobertores, ropa en buen estado, ropa limpia. Hay que llegar con esto, y esta es la entrada para estos espléndidos conciertos sábado y domingo. Ahí está la invitación, un corte y regresamos. El escenario está puesto, un paseo nocturno en trajinera por los canales de Cuemanco, Laura, con una sola incentivo. Efectivamente, descubrir a este gran personaje, La Llorona, y descubrir desde luego estos pasajes legendarios de nuestra historia en una embarcación tradicional, La Nochecita, ¿no? Una de las leyendas de mayor arraigo en la cultura mexicana. Con un enfoque que destaca la solidaridad de los pueblos de Xochimilco, se presenta como cada año desde hace 24 el espectáculo de La Llorona en el embarcadero de Cuemanco. Se ha representado de forma ininterrumpida aquí en el embarcadero de Cuemanco y surge como una iniciativa de prestadores de servicios turísticos de la demarcación, chinamperos y gente que cultiva todavía, que buscaban crear un espectáculo para toda la familia, para que trajera el turismo cultural, histórico y ecológico. La Llorona es una de las leyendas más arraigadas aquí en toda esta zona chinampera desde tiempos inmemoriales, desde que llegaron las primeras tribus nahuatlacas a poblar todo el Valle de México. De los primeros fueron los xochimilcas, y ellos ya venían acompañados por esa leyenda pues de la Cihuacóatl. Una particularidad de la historia que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho justo es precisamente pues la vida de los tercios, de la vida de los españoles. Cómo fue que llegaron, cómo fue que vivieron, cómo fue que se fueron adaptando, y eso también tratamos de retratarlo un poquito. Sí tenemos que tener cierta observación de datos históricos que son comprobables, se mencionan en la obra, y además de alguna manera exaltar la cultura xochimilca, y después viene la parte más difícil, que es la del montaje. Además de la otra, digamos, dificultad, pues es hacer un espectáculo con música totalmente en vivo, con danza tradicional mexica, todo en vivo y en un ambiente pues que no está controlado. La obra está digamos que en la época de la conquista, entonces para eso pues tuvimos que conseguir instrumentos prehispánicos como el huehuet, ¿no? Ocarinas, flautas. Todos los danzantes que participamos en la obra tenemos una trayectoria en la danza tradicional. Somos un grupo, el grupo se llama Atsin, todos somos danzantes de tradición con nuestras familias. Lo recaudado en los 3 primeros días será destinado a los damnificados de la delegación Xochimilco. A toda la ciudadanía, al público en general, que venga a presenciar esta obra, que realmente es una experiencia muy agradable, y es uno que den a conocer lo que es todavía nuestro Xochimilco, el último vestigio de nuestros
canales, de nuestras chinampas y que por la que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Van a llegar, se van a embarcar en una tradicional trajinera, esa es su butaca y desde ahí van a ver el espectáculo y van a recorrer un camino antorchado en la noche y esa es una experiencia de verdad increíble. De pronto va a aparecer una pirámide totalmente iluminada y cuando comienza la representación pues es una experiencia que vale mucho la pena vivir porque es un espectáculo totalmente familiar. Quiero aclarar que no es de terror y nuestra intención jamás ha sido ni espantar a la gente ni nada, sino mostrar apenas un pedacito de nuestro patrimonio. Óscar Helguera, Noticias 22. Ay, ya con ese grito. No, hombre. Y en la hombre. noche, bueno, ¿qué nos espera? En un año en el que se conmemoran revoluciones como la bolchevique o los 500 años en que Lutero fijó las tesis de Gutenberg en la catedral, el Colegio Nacional dedica, Laura, un programa de actividades muy atractivo. Un programa muy extenso de actividades sobre este tema, sobre el tema de las revoluciones que han transformado distintos campos, no solamente la política, sino del saber. Durante 10 días, más de 70 especialistas hablarán sobre las revoluciones culturales, científicas, armadas e ideológicas a partir del jueves 12 de octubre en el Colegio Nacional. El segundo encuentro Libertad por el Saber, que como ustedes saben en esta ocasión se va a dedicar a las revoluciones. Las revoluciones porque se cumplen una serie de aniversarios todos en base del número 10, probablemente porque tenemos 10 dedos, pensamos siempre en términos de décadas o centenas o milenios, y este año coincidieron, como todos ustedes saben, no solamente el aniversario de la Revolución Bolchevique y el aniversario de la Revolución Mexicana, sino también muchos otros eventos como los 500 años del momento en que Lutero fija las tesis de Wittenberg en la catedral, lo cual abre toda una serie de perspectivas nuevas en la vida política, en la vida cultural, en la vida científica, en la vida religiosa, teológica, artística. Decidimos aprovechar en el Colegio Nacional el tema de los aniversarios de estas revoluciones para tocar el tema de las revoluciones en general. El programa de actividades abrirá el jueves 12 de octubre con la mesa de diálogo La Conquista de México, coordinada por Enrique Krause, y cerrará el sábado 21 de octubre con la mesa redonda La Otra Revolución, Anarquismo y Cultura, coordinada por Juan Villoro. Las disciplinas que guiarán tiempos de revoluciones van de la historia y la antropología hasta la lingüística y la biología, pasando por la música y las artes. Mesas redondas, conferencias, simposios y seminarios con la participación de más de 50 invitados de primer nivel. El programa y horarios estarán disponibles en el sitio del Colegio Nacional, www.conal.mx, en la página oficial del encuentro, www.tiemposderevoluciones.mx y en las redes sociales de la institución. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22, Jocelyn Antigua. A 110 años de su nacimiento, Francisco Gabilondo Soler sigue cautivando a los niños y a toda la familia, ¿no? Y qué mejor que la voz de Mario Iván Martínez, quien nos invita a conmemorar el natalicio del creador del grito cantor en el Teatro Helénico. Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. ¿Qué vigencia puede tener Cricri hoy en día? En el espectáculo Que dejen toditos los libros abiertos, Mario Iván Martínez intenta responder esta pregunta. La obra de don Francisco Gabilondo Soler es perenne, inspirada. Conocemos la punta de un iceberg descomunal que derrocha ingenio, el más lúcido pensamiento, un hombre renacentista de su tiempo que incursionó en la navegación, en la astronomía, en la natación, y incansable viajero, autodidacta. Por ende, su material es de enorme riqueza. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Nos propuso, sin darnos cuenta, a los niños un tango perfecto en el Chearaña,
un minueto en el Minuet de los pájaros, los ritmos latinos, todos los abordó cuando vivió en Nueva Orleans, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el jazz, etc. Me parece una lástima que los padres no pongan en contacto a sus hijos con este repertorio tan rico musicalmente y literario. También la literatura es sumamente deliciosa, siempre ocurrente. Para hacer honor al trabajo literario de Francisco Gabilondo Soler, que dejen toditos los libros abiertos no es solo un compendio de éxitos de Cricri, sino que incluye los textos que Tiburcio Gabilondo, hijo del compositor, proporcionó a Mario Iván Martínez. Se trata de breves narraciones que antecedían cada canción en su programa de radio. Aprendiendo a escribir bien para luego escribir mal. Te contaba un cuento, te introducía a una temática y desembocaba naturalmente en la canción. Este homenaje a Cricri, en el que acompañan a Mario Iván Martínez, los cantantes, actores y bailarines Jimena Párez y Luigi Vidal, se presentará todos los domingos a partir del 15 de octubre y hasta el 17 de diciembre, excepto el 12 de noviembre en el Teatro Helénico. Noticias 22, Irma Gallo. Y a propósito de nuestro recorrido por el mundo, una información, digamos, de último momento, reciente. Así es, vamos a arrancar con eso que está sucediendo en Cataluña, pero que ya tuvo consecuencias también en el ámbito cultural, porque el Grupo Planeta, importante empresa, consorcio, no solo de literatura, sino también de audiovisuales, tras la declaratoria unilateral de independencia, dice que va a mudar su sede de Barcelona a Madrid. Esto es un hecho. Planeta ya no estará más en la región catalana. Y ahora sí, Laura. Recorremos el mundo. Este 10 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de Cataluña, pero la pidió suspender y emprender un diálogo con el gobierno español para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo. En palabras del mandatario, con los resultados del referéndum del 1 de octubre, Cataluña se ganó el derecho a ser un Estado independiente. Es por ello que se deben de tomar en cuenta los resultados, los cuales se realizaron en condiciones extremadamente difíciles. El pintor peruano Fernando de Cislo falleció a los 92 años en un accidente doméstico, así lo informaron diversos medios. Para el artista, si bien la pintura daba sentido a su existencia, como escribió en su libro La vida sin dueño, publicado en 2016 por Alfaguara y este año por Taurus, sus convicciones políticas y la lectura apuntalaron también su quehacer diario. Su obra artística se distingue por el colorido y por los guiños a las culturas autóctonas de América. El entrañable amigo de Mario Vargas Llosa es considerado el primer pintor abstracto en Perú. La última obra privada de Leonardo da Vinci se subastará en Christie's. Salvator Mundi, una representación de Jesucristo que data de alrededor de 1500, se espera que se venda en $100 millones el próximo noviembre. También llamada El hombre de Mona Lisa, la pieza es una de las casi 20 que todavía existen del artista renacentista y se había pensado que estaba perdida o destruida. El coleccionista adquirió la pieza después de su redescubrimiento y restauración en 2005. Salvator Mundi se subastará en Nueva York el 15 de noviembre. Es momento de hacer una muy breve pausa y regresamos con Jamás Nadie, la más reciente publicación de Beatriz Rivas. Ya volvemos.
Tres hermanos nos invitan a probar un rico pozole. Eso es en el Centro Cultural del Bosque. La compañía Festín Efímero está detrás de esta preparación de un suculento platillo escénico. Vamos a probarlo. La maldad y oscuridad. El proyecto Pozole o la venganza de los anacrónidas nació en 2014 como parte de la incubadora de grupos teatrales de Teatro UNAM, que busca estimular la autogestión teatral, la formación de grupos independientes y la autonomía artística, metas que este montaje ha cumplido sobradamente a través de 4 temporadas y más de 40 funciones. Con este proyecto fuimos a Marruecos, al Festival Internacional de Escuelas Superiores de Teatro el 2016, fuimos representando al CUT y a la UNAM. Y bueno, además de eso, pues todas las temporadas que ya hemos tenido, efectivamente es un ejemplo de que las incubadoras pueden ser exitosas. Creo que somos la incubadora que más funciones ha dado. De todas las incubadoras, tanto de la FAC como del CUT, somos la incubadora que tiene más funciones. La agrupación Festín Efímero concibió íntegramente este proyecto desde la idea original, dramaturgia, producción y ejecución. Es una creación colectiva, nosotros tres, así que en ejercicios de improvisación, en propuestas de texto y luego muévele, ponle, que es algo que también hemos desarrollado a lo largo de las 5 temporadas, que es, yo creo que esto no ha funcionado, hay que moverlo, hay que ponerlo acá o hay que quitarlo por completo. Entonces sí, nosotros entre los tres ha sido una creación colectiva y tenemos la asesoría de Alicia Laguna como asesora artística y de Emir Mesa como nuestro asesor corporal, los cuales nos han apoyado muchísimo. Y ahora empiezan a orquestar un juego de conjunto. Los vemos tocar el balón en todo lo alto para después bajarlo de forma versallesca. La estructura, digamos, anecdótica de la obra, utilizamos Tótem y Tabú de Freud, que plantea 7 etapas del establecimiento de un tabú en una tribu. Entonces utilizamos ese libro para estructurar la obra, que originalmente eran estas 7 escenas. Eso se ha ido modificando, ya no son estrictamente esas 7 escenas, pero eso fue lo que estructuró en un principio la obra. Nosotros somos la compañía Festín Efímero. Vamos a estar aquí en el Centro Cultural del Bosque con la obra Pozole o la venganza de los anacrónidas los lunes y martes hasta el 17 de octubre en horario de 8 de la noche en la sala CCB. Y sus venas afuera, con mucho cuidado, desde el corazón hasta la punta. La obra parte de una investigación de conceptos de la mitología griega y el inconsciente colectivo, además del enfoque freudiano basado en Tótem y Tabú de Sigmund Freud. Este es el final del encuentro. Los hermanos festejan la victoria alzando la copa. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Redención, liberación. Están aquí Irma Gallo y Beatriz Rivas. Por su nueva novela Jamás Nadie, ese odio que tenemos a lo extraño y que también fue el detonante de uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia. Irma, vamos contigo. Adelante. Muchísimas gracias, Rafa, Laura, y sí, estoy muy contenta de estar aquí con Beatriz Rivas para hablar justo de Jamás Nadie. Beatriz, el racismo, cuéntame, ¿por qué hablar de un tema que además nosotros los mexicanos creemos que solo nos pasa a nosotros cuando vamos a Estados Unidos, pero leyendo tu novela uno se da cuenta de que no es así? Yo creo que precisamente por eso, porque somos muy buenos para criticar cómo tratan a nuestros paisanos en Estados Unidos, Sí. sobre todo después de la llegada de este personaje, que no voy a mencionar su nombre, pero empieza con T. Y no nos damos cuenta que nosotros también somos así, y no solo en este pasaje histórico que voy a contar, sino somos hoy en día. Somos racistas, somos clasistas, tenemos un odio irracional por lo diferente, por lo extraño. Hay que ver cómo tratamos a los centroamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos, ahora mismo a los haitianos y cubanos que están detenidos en la frontera. Y en este libro, a partir de un hecho histórico que sucedió en mayo de 1911, que es la masacre de casi toda la población china que vivía en Torreón, es, digamos, la excusa para hablar sobre intolerancia, sobre racismo, sobre el odio a lo extraño. Me encanta que en la novela, bueno, sí, como bien dices, este hecho histórico en Torreón es la base para hablar de todo esto, pero además está esta relación entre Jan o Juan, el padre chino, y Mia o Mian, la hija,
que nunca comprendió a su padre hasta que su padre se muere y muchos años después ella empieza a entender cómo su papá siempre sintió este vacío, ¿no, Beatriz? Esta relación es poderosísima, creo. Exactamente, es una novela que cuenta, digamos que dos historias. La de Jian She, que es este muchacho de 15 años que llega a México en 1910 y un año después le toca ver cómo asesinan a su padre, a su primo y a su hermano. Sí. Entonces se queda, pues imagínate, con esta culpa del superviviente, con esta culpa de decir cómo no hice nada por defenderlos. Tiene que huir de Torreón, va a Mexicali. Bueno, el caso es que acaba viviendo en la Ciudad de México y al mismo tiempo es la narración de Mía, que es su hija, que claro que quería a su padre, pero no lo comprendía porque era un hombre muy serio, muy ensimismado, y ella llegó un momento en que hasta se lo reclama y cuando lee su historia lo entiende. Claro, y era un hombre que además rechazaba lo chino. En su casa estaba prohibido hablar chino, no se podía comer comida china y de hecho él quería que su hija no se apellidara como él y no hubiera nacido con los ojos, digamos, almendrados. Ella se da cuenta después qué es lo que pasa cuando alguien sobrevive. Él lo que quería es que su hija no sufriera lo que él sufrió. Él sabe que los migrantes y los que se ven, que es obvio que son migrantes, pueden sufrir rechazo, pueden sufrir groserías de los pobladores e incluso el asesinato. Y lo vemos todos los días, lamentablemente en todos los países. Vemos lo que están pasando los sirios tratando de llegar a Europa. Exacto. La mayoría de los africanos de países tan pobres que mueren en el mar tratando de llegar a las playas de España o de Italia. Entonces, en la novela, si bien hablo de un capítulo específico de la historia de México, mi idea es que nos demos cuenta que esto sigue pasando. Por eso meto también unas paginitas de repente ahí en los capítulos que aparecen como si no estuvieran invitadas, que se llaman periplos migratorios. Y claro, pongo noticias de las migraciones de todo el siglo pasado y de este siglo, como para decir, esto que sucedió sigue sucediendo. Hace poco, pues la semana, no sé si pasada o antepasada, en Alemania, en las elecciones, los neonazis ganaron 93 o 98 escaños del Parlamento. Sí, es gravísimo. Son estos mismos que quieren que no haya migrantes, que se prohíba la construcción de mezquitas, porque es esto que hacemos los seres humanos, ¿no? Estos prejuicios y estas generalizaciones tan peligrosas, ¿no? Que es musulmán igual a terrorista, exacto, mexicano igual a flojo o a ratero. No podemos seguir permitiendo que esto pase. Bueno, y el personaje de Celia, amiga desde la infancia de Mía, de esta hija de Jan, encarna, yo creo, todos estos prejuicios, ¿no? Hay un enfrentamiento incluso muy serio entre Mía y Celia, porque le dice, bueno, tú, exactamente esto, ¿no? Tú estás de acuerdo entonces que los mexicanos somos flojos, etcétera. Si tú ya ves a cualquier, por ejemplo, los judíos son codos, ¿no? Etcétera, muchas generalizaciones que hacen esto verdaderamente peligroso, exacto, pero que además es tan sutil a veces, Beatriz, que creo que no nos damos cuenta. Es que, de hecho, no nos damos cuenta. Pensamos que generalizar no pasa nada, y Celia le dice, no, hombre, pero si no pasa nada, y dice, exacto, claro que pasa, que no has oído hablar de Hitler o del Ku Klux Klan o de lo que pasó entre los Tutsis y los Hutus, o sea, claro que pasa. Sí. Los prejuicios llevan a la larga hasta al asesinato y al genocidio de pueblos enteros. Y yo creo que todos los seres humanos los tenemos. O sea, es muy difícil no tener prejuicios contra el otro, el extraño, el diferente, contra quien te sientes amenazado. Pero aquí el chiste es, bueno, cambiar el chip y pasar de esos prejuicios y darnos cuenta que no todos los mexicanos son flojos, que no todos los musulmanes son terroristas, que no todos los chinos son ventajosos. Pues todas estas frases en México de chino cochino y de que me engañó como chino, ¿no? Que hay mucho y a veces uno los dice sin darse cuenta de lo que está diciendo, sin darse cuenta que estamos reproduciendo estas generalizaciones y estos prejuicios de tantos años. Querida Beatriz, la presentación se pospuso por los sismos y porque exacto, tú sentiste que no era como muy prudente. ¿Cuándo es ahora y dónde? Es el miércoles 8 de noviembre. De hecho, iba a ser hoy la presentación. Iba a ser hoy, sí, claro. Pero no han pasado ni un mes del sismo y no se me hizo prudente. Yo creo que todavía hay que respetar el duelo. Pero es miércoles 8 de noviembre en Casa LAM y me presentan José Luis Trueba, que hizo un libro sobre el mismo tema que se llama Genocidio, y Ana Clavel, la queridísima Ana Clavel. A las 7:30, Casa LAM, miércoles 8.
pues bueno, ya saben que no se lo pueden perder. Por lo pronto, pues a mí sí me gustaría, Beatriz, que nos contaras un poquito. Yo vi en tus agradecimientos una lectura de Temoris Greco y pensé luego en la parte periodística. ¿Qué tanto te ayudó Temoris en esta parte periodística? Pues sí revisó mucho y me hizo, porque me hizo algunas observaciones, pero muy poquitas. Y de hecho yo lo invité a que presentara mi libro ahora a la Feria de Monterrey, el domingo pasado. Ajá. Porque él me dijo, es el libro que más me ha gustado tuyo. Yo creo que es porque ese libro tal vez es más periodístico. Le encantó, se le hizo un libro pues bien hecho, con mucha investigación, pero sí me dio buenos consejos cuando lo leyó. Bueno, y es curioso porque vienes de hacer un libro a 6 manos, con Armando Vega Gil, con Aileen Trax, nuestra querida Aileen Trax, y ahora regresas a tu novela Tú solita. Sí, ¿no? Ya me hacía falta. ¿Qué te dejó este trabajo a 6 manos con ellos? Pues la verdad fue una novela que gocé mucho hacer, porque la escritura es un proceso muy solitario. Si bien la novela ya terminada se la di a leer, a mi editora, al querido Ramón Córdoba, sí. Armando incluso, es un proceso, tanto la investigación como la escritura, de mucha soledad. Claro. Pero escribir con Armando y Aileen, aunque no nos veíamos porque Aileen vive en Los Ángeles, pero Armando y yo de repente sí nos reuníamos en algún cafecito en la Condesa, cada quien con su computadora a pelotear las ideas. Entonces fue una novela que salió muy fácil, rica, muy fluida y me divertí mucho. Pero creo que ahora los próximos 2 o 3 libros sí tienen que ser solo a 2 manos. Pues este es Jamás Nadie, de Beatriz Rivas. De verdad se los recomiendo muchísimo porque a mí esta historia de la intolerancia me parece muy necesaria seguirla contando. Gracias, Beatriz Rivas. Gracias a ti. Gracias. Volvemos con ustedes, Rafa, Laura. Muchas gracias, felicidades y éxito con este libro, Jamás Nadie. Y nos sumamos, por supuesto, a esa consigna, Jamás Nadie. Jamás Nadie, sí, claro. Todo lo que significa. Y nos vamos a despedir un día como hoy, hace 204 años, nace en Roncole, Italia, uno de los compositores más influyentes de la ópera italiana. Giuseppe Verdi, los vamos a dejar con un fragmento de su música, quizá de los más recordados, de los más conocidos. Esto es de la ópera Nabucco. El Va Pensiero, que es considerado el segundo himno nacional italiano, así que lo disfruten y vaya este recuerdo a uno de los inmortales de la ópera. Mañana a las 7 Noticias 22 ya tenemos también reporte cervantino a partir de mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches.